El telegrafista. Esta es una extraña leyenda que forma parte de nuestra literatura popular. En ella se recoge y guarda la historia de un suceso que nadie está obligado a creer. Sin embargo, fue un caso que se comentó por un buen tiempo en nuestro pueblo, hace ya algunos buenos años. Historia por Jacobo Beltrán Ruiz y Antonio César Beltrán Aguilar. Nadie quería esa noche cubrir la guardia en el radiotelégrafo, que se encontraba en una meseta poco más arriba de la Mesa México, a un costado del panteón. Era el último día del año. Todo mundo, y muy razonable a mi forma de entender, deseaba permanecer en casa con la familia. En muchos hogares la gente se preparaba para asistir al tradicional baile de Año Nuevo que se organizaba en el Salón de la Mutualista Progreso. Durante esos meses de invierno, en esta parte de la península de Baja California, se sienten fuertes vientos con rachas gélidas que bajan del norte. En ocasiones llegan a durar hasta una semana. Con estas condiciones climáticas tan severas, dan pocas ganas de andar en la calle. Solo se tiene que salir cuando existe la necesidad de tener que ir al trabajo, al mandado, a la farmacia o para ir a misa a elevar plegarias y agradecimientos a nuestro Creador. Esa mañana del día último en la oficina del radiotelégrafo se percibía mucha pesadez en el ambiente. Había mucha seriedad entre el personal. En algunos se les podía ver las caras largas o enjetadas, como por acá se dice. Es que ya tenían algunos días averiguando algo de lo que no lograban ponerse de acuerdo. ¿Quién iba a cubrir la guardia esa noche en la estación de la radiotelegrafía? Semanas antes había desembarcado del Corrigan 4 un joven procedente de la Ciudad de México. Llegaba comisionado por parte de la Secretaría de Comunicaciones para trabajar de telegrafista. Así que todos abusivamente miraron en él a la persona ideal para que cubriera la guardia, sobre todo porque no tenía familia en este lugar. Así que ese pobre muchacho de aspecto humilde y servicial se tuvo que ofrecer voluntariamente para cubrir la guardia de esa noche. Las horas pasaron y en la oficina de telégrafos el reloj de pared ya marcaba las 6 de la tarde. Había llegado la hora de cerrar. Todos se despidieron anticipando los mejores parabienes para el año venidero. Dos de sus compañeros se ofrecieron a llevarlo en un viejo forito hasta la estación receptora, pero antes había quedado de pasar a comprar unas botellas de licor para iniciar el festejo echándose unos tragos. Las tardes de invierno se anticipan en oscuridad. Se hace noche despuesito de las 6. Al salir de la oficina sintieron como ráfagas de aire gélido les calaba hasta los huesos, haciéndolos titiritar. En esos momentos poca gente se miraba por las calles. Aunque era temprano, todo se miraba escueto. Era de suponer, pues todo el mundo se encontraba en sus casas preparándose para el festejo de fin de año. Mientras eso pasaba en los hogares, los jóvenes telegrafistas se subieron al vehículo para emprender veloz marcha entre risas y bromas. Luego de haberse habituallado en algunos lugares en donde compraron botellas de vino y otras cosas, tomaron la cuesta para subir a la Mesa México. Al aproximarse a la estación, ya todo estaba muy oscuro. Solo la escasa luz del pequeño automóvil que avanzaba bamboleándose por el pedregoso camino alusaban la brecha y algunas tumbas que se miraban fantasmagóricas. Una vez llegaron a la estación, rápidamente se prepararon para entrar a la oficina y protegerse del frío. Enseguida destaparon una botella de licor, mientras se ponían cómodos en el estrecho lugar de tan solo 2 cuartos. Afuera se siente como el viento sopla con cierta intensidad, dejando escucharse los silbidos
que provoca el aire cortando su paso entre los cables y los batientes de las ventanas. Pero esos ruidos extraños y hasta tenebrosos son totalmente desapercibidos por los muchachos que se encontraban enfrascados en sus pláticas, liberando agradables minutos de franca camaradería. Cerca de las 10 de la noche, los compañeros del telegrafista decidieron que era tiempo de retirarse a cumplir sus compromisos familiares y se despidieron, no sin antes tener la amabilidad de dejarle a su amigo algunas botellas de licor para que pudiera pasar el tiempo cubriendo la guardia. Al quedar solo, el muchacho se apresta a verificar que el equipo esté funcionando correctamente, porque son muchos los telegramas que se reciben esos días. Pasaban las 11 de la noche cuando hubo un remanso, una tregua climática. Todo se había quedado en silencio. Solo se escuchaba el ruido que producen los equipos de telegrafía. De pronto, le parece escuchar unos pasos que provienen de afuera. Luego de unos breves segundos, tocan suavemente la puerta. Esto le pone en alerta porque alguien anda afuera. Esta situación le preocupa porque no esperaba visita alguna. Nuevamente es sorprendido por otros toquillos a la puerta, pero esta vez se escucharon con mayor fuerza. ¿Quién es?, pregunta alarmado. Soy un amigo que va de paso, solo que al ver la luz en este lugar he llegado para saludar. Se deja escuchar una recia voz. Luego de dudar por eternos segundos, el telegrafista decidió abrir la puerta. Le sorprende quedar de frente a un sonriente joven vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja. Sobreponiéndose la impresión y en un gesto de cordialidad le invita a pasar, mismo momento que en el esperado visitante se presenta extendiéndole la mano. Mucho gusto, amigo. Mi nombre es Arturo Olvera. Sé que te sorprende verme, pero no te alarmes. Mira, vivo allá abajo en calle 5 con mis padres y con mis hermanos. Vine hasta este lugar porque justamente hoy es la fecha en la que se cumplió 1 año del fallecimiento de un familiar. Y no me hace creer, pero casi lo había olvidado. De modo que, aquí un poco tarde, se me ocurrió traerle una corona y un ramo de flores. Y ya estando acá pude ver que había una luz en este lugar y decidí llegar a saludar. Espero no te molestes, terminó diciendo el visitante con cierta sonrisa, inspirándole con este gesto algo de confianza al muchacho. Con la amabilidad que le caracterizaba, el telegrafista invitó al extraño sujeto que ocupara un lugar en una silla. Luego, sin mayor prisa, tomó un vaso de un estante, agarró una de las botellas y le ofreció un trago al visitante. Con los nervios un poco más relajados, al cabo de varios minutos ambos se encontraban enfrascados en amena charla. El telegrafista le cuenta, entre otras cosas, que tiene poco tiempo de haber llegado a Santa Rosalía, que dentro de sus planes inmediatos está el de regresar a la Ciudad de México, donde ha dejado a su prometida con la que tiene planes de casarse muy pronto, nomás termine el compromiso de permanencia en este lugar. Las horas fueron pasando entre una agradable conversación y el calor que dan los tragos, hasta que el telegrafista en algún momento debió haberse quedado dormido. Se despierta al sentir un intenso frío en su cuerpo. Aturdido, trató de hacer algo de memoria buscando ubicar el momento en el que se quedó dormido, pero no recuerda nada, ni cuándo ni a qué hora se había ido el visitante con el que estuvo bebiendo. Esto le tiene muy desconcertado, sobre todo porque inexplicablemente había despertado recostado sobre una fría tumba. Como bien es sabido, el primer día del año no se trabaja casi en ninguna parte. Después de terminar su informe, el telegrafista se va a su casa para descansar. Aún en su mente vagan los recuerdos de la conversación que sostuvo con el inesperado visitante.
Pero lo que sigue sin recordar y le tiene muy desconcertado fue en qué momento salió de la estación y después haberse quedado dormido sobre una tumba. Al día siguiente, el telegrafista se preparó para irse al trabajo, pero antes de salir de la casa donde se asistía, se dio cuenta que no llevaba su cartera. Afanosamente se puso a buscarle por todas las partes, pero no lo pudo encontrar. Terminó pensando que lo había olvidado en la estación. Cuando entró a la oficina esa mañana, sintió que todos voltearon a verlo. Parecía que sus compañeros tenían especial interés en saber cómo había pasado la noche del último día del año en una distante oficina al lado de un panteón. Porque casi al mismo tiempo todos se desbordaron preguntando cómo le había pasado en su guardia. Sin ninguna prisa, el muchacho se limitó a contar lo siguiente. Cuando ustedes se vinieron de la estación, señalando a los que lo habían llevado, me puse a hacer algunas cosas para pasar el tiempo. En eso estaba cuando fui sorprendido al escuchar que tocaban la puerta. Al abrirla, resultó que era un joven bien vestido que me dijo que, al ver la luz en la estación, decidió llegar para saludar a los que estuviésemos en ese lugar. Sin ver malicia en su persona, me inspiró confianza y le invité a pasar, ya que, como ustedes saben, hacía mucho frío afuera. Luego de presentarnos, le ofrecí algunos tragos para celebrar el fin de año. Entre plática y plática vaciamos las botellas que me dejaron ustedes, hasta que nos emborrachamos. Creo que así fue, porque no sentimos cuando me quedé dormido. No me di cuenta cuando se fue este amigo, que si mal no recuerdo me dijo que se llamaba Arturo Olvera. Pero algo se me hizo extraño, es que desperté sobre una tumba. Seguramente salí a hacer mis necesidades y ahí me quedé dormido. No queriendo despertarme, el visitante terminó por irse. Bueno, eso es lo que pienso. Termina por contarles el telegrafista el episodio que vivió esa noche. Extrañados, sus compañeros volvieron a verse unos con otros con cierta duda. Le pidieron nuevamente les hiciera el favor de repetirles el nombre de la persona con la que estuvo conviviendo esa noche, porque por principios se le hacía muy raro que alguien anduviera por ahí tan tarde y ese día tan especial. Ante la insistencia de sus compañeros, el telegrafista les vuelve a repetir la historia de la llegada de una persona que, si bien recuerda, le dijo que se llamaba Arturo Olvera, que vivía en calle 5 con sus padres y con sus hermanos. Al escuchar de nueva cuenta el relato, todos se quedaron atónitos. No pueden creer lo que el joven les acababa de contar. Al ver la cara de asombro de sus compañeros, el muchacho hasta entonces empieza a darse cuenta de que algo no andaba bien. Les pregunta el motivo de su asombro, del por qué tanta pregunta, qué era lo que pasaba. Alguien vuelve a insistir al preguntarle si estaba seguro del nombre que le dio de la persona con la que estuvo conviviendo, porque coincide con los datos de una persona que había fallecido hace escasamente un año. El telegrafista empieza a reír nerviosamente. Piensa que sus compañeros han querido ponerle a prueba su valor, queriéndole jugar una broma. Al notar que el muchacho duda, se ofrecen llevarlo a la casa donde le dijo el inesperado visitante que vivía con su familia. El telegrafista se empieza a inquietar, a sentirse incómodo, pero para aclarar las cosas, aceptó ir con ellos al mencionado domicilio. Al llegar a la casa marcada con el número 32 de la calle 5, una sorprendida viejecita les recibe. Amablemente les pregunta el motivo de la visita, a la vez que les invita a pasar a su humilde vivienda. Una vez dentro, uno de los presentes le cuenta a la agradable señora lo que le ha ocurrido al telegrafista que los acompaña. La ancianita permanece impávida, escuchando atentamente el relato. Repentinamente rompe el silencio cuando empieza a sollozar.
Una vez que logra desahogarse y poco más tranquila, les dice que lo que le están contando es algo que le resulta imposible de creer. Esa persona que dicen coincide perfectamente con la descripción de mi hijo Arturo, que falleció hace un año. Mi pobre hijo era muy buena persona. Era muy dedicado a su trabajo que tenía en la fundición, además de ser un muy buen deportista. Una tarde llegó de trabajar, se fue al estadio a entrenar porque jugaba la pelota con el equipo de los Rojos. Yo le pedí que no se fuera, ya tenía varios días que se sentía mal, porque traía una gripa muy fuerte, pero no me hizo caso y terminó por irse. Cuando regresó de entrenar se metió a bañar y se fue a acostar. Le ofrecí algo de cenar, pero me dijo que no tenía hambre. Por la noche se puso muy malo y lo tuvimos que llevar al hospital. Desgraciadamente le tocó una neumonía fulminante que acabó con su vida. Termina de contarle su tragedia a la afligida señora. Para que no les quedara ninguna duda, la viejecita se levantó lentamente con el peso de los años en sus pies, entró a su cuarto y después salió con un retrato entre sus manos. Era la foto de Arturo. Ahí estaba tal y como se le había presentado la noche del día último del año al muchacho telegrafista. Al ver la fotografía, el telegrafista le fue imposible soportar tal reveladora impresión y cayó inconsciente. Creo que nadie en su sano juicio lo podría haber superado. Al no lograr que el muchacho pudiera recobrar el conocimiento y ver su mala condición, sus compañeros inmediatamente salieron a conseguir quien les llevara al hospital. Por su gravedad y lo especial del caso, es atendido personalmente por el afamado y experimentado doctor Miguel Quevedo. Luego de revisarlo minuciosamente se da cuenta de lo delicado de su estado. Le suministra medicamentos y lo mantiene bajo estricta observación. Sin haber logrado que en un plazo de 72 horas mejore la salud del muchacho, el médico recomienda a sus compañeros que se comuniquen a la brevedad con su familia para que les avisen el estado en que se encontraba el muchacho, porque su estado es sumamente crítico. Paradójicamente, fue desde la misma oficina de telégrafos en donde trabajaba el joven, el lugar desde donde se enviaron los cables telegráficos a la familia para hacerles el conocimiento lo acontecido y de lo grave de la condición de su hijo. Con mucho sacrificio, los padres del joven llegaron a los pocos días a este puerto, sin nada más que hacer, y gracias al apoyo de sus compañeros, lograron trasladarlo a la Ciudad de México para buscarle una mejor atención médica. Pero desgraciadamente poco se pudo hacer, ya que lamentablemente a las pocas semanas de haber llegado a esa ciudad, el joven telegrafista falleció. Inexplicablemente nunca pudo recuperar el conocimiento. Luego trascendió como punto final que a los pocos días la cartera del telegrafista fue encontrada cerca de la estación de radiotelégrafos. Estaba sobre la tumba de Arturo Olvera.